les decía, muchísimas gracias, un abrazo de vuelta. De verdad muy honrado de estar acá cerrando este importante ciclo que cierran hoy. Es un honor para mí acompañarlos acá. Muchísimas gracias al doctor Hugo Trujillo por la invitación y para toda la Asociación Mexicana de Endodoncia. De verdad que es un honor estar aquí acompañándolos y tratando de compartir con ustedes algunas experiencias y algunos conocimientos y algunas cosas en las que hemos profundizado en este tema de la endodoncia guiada por computador, que es un tema que a la asociación, por lo que veo, le interesa bastante. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta charla de endodoncia guiada por computador. La endodoncia guiada por computador se resume mucho con este símbolo que ustedes ven acá, y es tratar de dar en el blanco. Y el blanco para nosotros es, y será siempre, encontrar el conducto radicular, poderlo tratar, poderlo desinfectar y poder prevenir o curar la periodontitis apical. Nosotros como endodoncistas o como especialidad, la endodoncia, viene siendo de las que está llegando un poco al final de la fiesta, porque si ustedes ven las aplicaciones digitales que ha tenido la odontología, pues vienen desde hace muchísimos años. El CEREC en prostodoncia ya tiene cerca de 20 años. De igual manera, la ortodoncia asistida y guiada por computador, el sistema específicamente Invisalign, tiene cerca de los 20 años también. Desde hace muchísimos años los periodoncistas y los cirujanos están poniendo implantes guiados por computador. Y nosotros, desde hace unos años, estamos aplicando esta tecnología que a veces se ve y parece como muy lejana, pero es más cercana de lo que muchos se pueden imaginar, es más cotidiana de lo que muchos pueden pensar y en realidad está al alcance de nuestras manos. Así que la invitación para hoy, o lo que yo quiero y mi objetivo con esta charla de hoy, es que las personas que no lo han hecho se animen, que salgan de esta charla animados a hacer sus primeros casos con endodoncia digital o endodoncia guiada por computador. Que en realidad con la tecnología que todos tenemos en nuestros países latinoamericanos es posible y es factible de realizar, logrando así ampliar nuestro espectro de tratamientos y pudiendo ofrecer muchas más alternativas a nuestros pacientes, que finalmente son nuestra razón de ser. Y esto entonces, como les decía, no es más, o la mejor forma de asemejarlo o de hacer una analogía es con el GPS, con el sistema de posicionamiento global, que lo que hace el GPS es mostrarnos cómo llegar de un punto A, por qué ruta es más rápido y más directo para llegar a un punto B. ¿Cuál es la principal diferencia que tenemos nosotros con el GPS? Que nosotros no podemos dar todas estas vueltas que nos muestra el GPS, sino que nosotros tenemos que ir única y exclusivamente en línea recta. Y esto es muy importante dejarlo claro desde el principio. Nosotros vamos del punto A, que es la corona del diente, al punto B, que es el inicio del conducto del diente calcificado, en línea recta. Es decir, nosotros no podemos ir más allá de la curvatura. Para que nos pongamos en contexto, ¿qué hacíamos entonces cotidianamente? Antiguamente lo que hacíamos era que nos llegaba un caso como este, referido por un doctor que intentó encontrar conducto y no lo encontró, paró de manera muy responsable, paró, restauró temporalmente y refirió al paciente. Y antes de las tomografías, lo que hacíamos era empezar a buscar con el microscopio cambios en la coloración de la dentina. Y veíamos que por aquí estaba más blanco, entonces posiblemente por acá no era. Pero que este punto más oscuro en la dentina coincidía con el centro de la corona y que podía ser por allí por donde podíamos entrar a encontrar el conducto. Íbamos desgastando suavemente y lentamente con el ultrasonido y encontrando los cambios de color en la dentina, hasta que finalmente encontrábamos el conducto. Finalmente encontramos
esa luz del conducto tan esperada, hacemos la instrumentación y finalmente la obturación. Pasábamos de esto a esto. Pero entonces fíjense que el doctor que lo refirió ya venía desgastando hacia mesial. Y yo encontrándolo ya venía desgastando hacia distal. Y finalmente encontramos el conducto y lo tratamos. Pero esta dentina que se perdió tanto en mesial como en distal, esa dentina ya no la recupera nadie. Esa dentina pericervical ya se perdió para siempre. Y debilitó el diente, dejándolo más susceptible a una posible fractura. Miremos otros casos, cómo lo solucionábamos. Esta paciente que consulta con esta pigmentación o descoloración de los incisivos centrales superiores, y tomamos la radiografía y nos encontramos con esta situación. Le hicieron esta endodoncia y encontrando el conducto le hicieron un gran socavado aquí hacia distal, y aquí estuvieron buscando y nunca pudieron encontrar el conducto. Y la paciente se encuentra con periodontitis apical en ambas piezas. Y lo que hacíamos era lo mismo que en el anterior, ir buscando con magnificación los cambios de color en la dentina y, como bien podíamos, encontrábamos los conductos, repetíamos la endodoncia del uno, hacíamos la endodoncia por primera vez del otro, pero ya esta dentina que se perdió acá ya no se recupera. Y lo bonito es hacer el seguimiento y ver cómo un caso de estos 8 años después, pues se encuentra sin periodontitis apical y después de haber hecho el aclaramiento interno, este se ha mantenido a través del tiempo y vemos cómo la paciente retomó su color natural con su esmalte natural sin la necesidad de hacerse ningún tipo de carillas protésicas ni nada similar. Tenemos también un caso como este, en donde nos encontramos un colega endodoncista con sus lupas de buena magnificación, lupas de 5X, con su tomografía preoperatoria, y se enfrenta a este caso, llega hasta este punto, ve que no encuentra conducto, ya está bajando hacia más abajo del nivel de la cresta ósea y decide parar, restaurar temporalmente y referir. Pero entonces la paciente ya tuvo una tomografía. A la paciente ya le hicieron una intervención. Y la solución que teníamos ya un poco más recientemente es mandar una nueva tomografía. Aquí mandamos una nueva tomografía, es decir, ya van 2 tomografías muy seguidas para la paciente, donde vemos que el doctor se estaba desviando hacia bucal, pero que ya había pasado por la entrada del conducto. Y que si nos íbamos un poco más hacia lingual, fácilmente íbamos a localizar el mismo. Y aquí está, encontramos el conducto de manera muy rápida, solamente desgastando un poquito hacia el lingual, lo instrumentamos y lo obturamos, y 3 años después tenemos el diente ya sin periodontitis apical y funcionando afortunadamente. Pero el socavado que quedó de este desgaste, que aquí se restauró con un ionómero de vidrio, pues ya no se recupera tampoco. Casos como este. A esta paciente le hicieron una endodoncia, hasta ahí fue el punto donde pudieron llegar, y la paciente, lo bueno fue que se le quitó el dolor, y segundo, la endodoncia le duró por más de 20 años. Una endodoncia, así sea como esta que yo les estoy mostrando, si dura más de 20 años, es un tratamiento muy exitoso. Mandamos la tomografía y nos encontramos con que había creado un conducto hacia vestibular. Y el conducto original, que estaba más hacia lingual, estaba sin tratar. Así que en estos casos entramos y localizamos el conducto, tratamos el conducto original y aquí tenemos un seguimiento 3 años después del diente ya con una reparación muy buena, con gran reabsorción de este material de obturación que se extruyó. Y si miramos la tomografía en control, pues veremos que ya no hay lesión en los 3 planos del espacio. Ya la lesión que había acá ya no se observa en esta tomografía de control a los 3 años,
e incluso el render tridimensional muestra una arquitectura ósea mucho más normal. O miremos este caso, donde aquí ya no es como los anteriores, que lograron parar a tiempo. En este caso ya hay una perforación. Este caso me gusta mucho porque esta gutapercha que ven acá parece un cactus, parece un paisaje desértico y está en el periodonto. Así que mandamos la tomografía y efectivamente nos damos cuenta que hay una perforación y que el conducto está sin tratar y con una periodontitis apical y un compromiso de la tabla bucal bastante serio. Aquí está el pequeño cactus en 3 dimensiones. Así que lo primero que hacemos es intentar sacar ese material de obturación. Aquí sacamos parte del mismo, tomamos una radiografía, pero todavía tenemos material allí. Volvemos a intentar y logramos terminar de remover ese material y empezamos a buscar el conducto. ¿Cómo? Yéndonos muy derechitos por el eje axial del diente, con nuestra propia ubicación, digamos, espacial. Y aquí ven hasta dónde llegué yo con el ultrasonido. Llegué hasta ese punto. Según lo que yo pensaba iba muy derecho, pero ya debía estar en conducto y no estaba en conducto. Entonces paré y tomé una radiografía. Aquí está el material con el que se selló la perforación, un biocerámico. Y aquí lo que hice fue poner un poquito de gutapercha termoplastificada a manera de marcador, porque ya en este punto no me sentía seguro de seguir bajando. Y decidí lo mismo que hacíamos en los otros casos, mandar una nueva tomografía, es decir, el paciente queda doblemente irradiado para poder terminar el caso. Y en esa nueva tomografía nos damos cuenta que el conducto está simplemente un poquito hacia palatino y un poquito hacia distal. Es decir, con corregir tan solo 1 milímetro hacia palatino y 1 milímetro hacia distal, vamos a encontrar el conducto. Y así fue. Solo que entre esta radiografía, entre esta tomografía y la cita donde yo logré encontrar el conducto y terminar, pasaron 2 años, porque la paciente por alguna razón se perdió, se fue a trabajar a otra ciudad y volvió a aparecer ya después con mucho dolor agudizado y logramos encontrar el conducto y terminar el tratamiento. Ahí sí hubo que terminarlo como fuera, en esa cita se le dieron muchos minutos de desinfección, porque esta paciente que se pierde, pues no se le puede dar chance a que se vuelva a perder. Incluso restauré en la misma cita y todo. Así que eso es lo que hacíamos entonces hace un buen tiempo y de manera un poco más reciente también para localizar los conductos obliterados. Indicaciones entonces de la endodoncia guiada por computador: conductos obliterados, coronas completas, retratamiento selectivo y remoción de postes en fibra de vidrio. Empecemos entonces con los conductos obliterados. ¿Por qué ocurre la obliteración del conducto pulpar o del conducto radicular? Puede ocurrir por trauma, por ortodoncia, por cirugía ortognática, por alguna fractura mandibular o por los autotrasplantes dentales. En resumen, la obliteración del conducto pulpar o conducto radicular ocurre porque hay una inflamación crónica de la pulpa. Una inflamación crónica que ya no está mediada por líquidos como la pulpitis irreversible, sino que está mediada por células. Es decir, estas células se acumulan y producen mucha más dentina obliterando el conducto radicular. Y en todas las anteriores, el trauma, la ortodoncia, la cirugía ortognática y demás, lo que hacen es eso. A veces afectan al diente, pero no lo afectan hasta necrosarlo, sino que lo afectan de manera crónica y empieza a producir y a producir y a producir dentina porque no sabe qué más hacer, esa es la función de la pulpa, y obliterar el conducto radicular. Entonces vemos que hay un cambio de color, generalmente en estos casos es un color amarillo por la producción de dentina, es asintomático. La necrosis pulpar puede ocurrir del 1 hasta el 27% según los estudios. A mayor tiempo de seguimiento, más probabilidad de que ocurra la necrosis. Las pruebas de sensibilidad no son concluyentes porque el diente puede estar obliterado, no responder a las pruebas de sensibilidad, pero tener algún tipo de vitalidad. Simplemente el espacio pulpar o la cavidad pulpar están muy lejos del sitio donde se hace la estimulación.
y factores relacionados con la necrosis como traumas posteriores, ortodoncia o nuevas restauraciones que hacen que esta pulpa obliterada, ya inflamada, ya deteriorada, pueda terminar necrosándose. El 75% de las perforaciones están relacionadas con la búsqueda de conductos obliterados o calcificados. Entonces, este es un flujograma que desarrollamos de cómo enfrentar los casos. Entonces, si tenemos obliteración solo de la cámara pulpar, podemos enfrentarnos a ese caso fácilmente con la tomografía, con una magnificación. Sean lupas o sea microscopio, fácilmente vamos a lograr encontrar el conducto. Si la obliteración es hasta el tercio medio radicular, vamos a necesitar tomografía, magnificación obligatoriamente y una guía puede estar recomendada en este caso. Es decir, no es obligatoria. Un clínico con mucha experiencia puede llegar a encontrar este tipo de casos, pero se recomienda utilizar la guía. Y si la obliteración va hasta el tercio apical, ahí sí necesitamos la tomografía, la magnificación, necesitamos obligatoriamente hacer guía y tenemos también la opción de, en vez de hacer guía, hacer una cirugía. Pero pues, ¿por qué escogemos a veces hacer la endodoncia guiada cuando el conducto es solo en el tercio apical y no hacer la microcirugía endodóntica de una vez? Porque en muchos de estos casos el cambio de color hace que nos vayamos mejor, optemos mejor por la endodoncia guiada para poder posteriormente hacer un aclaramiento interno. Ahora, que podamos hacer la endodoncia guiada no solamente depende de la tecnología, sino de que tengamos las fresas adecuadas y con la longitud adecuada para llegar hasta ese sitio. Si sabemos que tenemos que ingresar en un diente 14 milímetros para encontrar el conducto, pues tenemos que tener una fresa que nos llegue a esa longitud fácilmente y logremos encontrar el conducto. Otra indicación, coronas completas. Las coronas completas tienen una incidencia de necrosis pulpar o de necesidad de tratamiento endodóntico después de la cementación de hasta el 33.8% hasta en 25 años de seguimiento. Es decir, no es una incidencia muy alta, pero todos en nuestra consulta rutinaria nos toca perforar coronas. Yo diría que casi que una vez a la semana nos toca perforar una corona protésica para acceder a unos conductos radiculares. Ahora, este estudio es bien interesante de la incidencia de la endodoncia después de restauraciones de corona completa, un estudio retrospectivo de 10 años que estudió 88.400 casos y que encontró que había un mayor riesgo de necesitar endodoncia en pacientes menores de 50 años con coronas totalmente de porcelana o metal y porcelana. Otros tipos de coronas como las completamente metálicas o las de circonio no tenían tanto riesgo. Y esto es interesante para que veamos que son siempre bastantes los casos en los que se necesita perforar coronas protésicas. ¿Qué hace entonces más difícil la endodoncia a través de una restauración protésica? La edad del paciente, que puede conllevar también obliteraciones del conducto, cambios en el eje longitudinal del diente, es decir, la corona del diente va en un sentido, la raíz del diente va en un sentido y la corona del diente va en otro sentido, tratando de alinear los dientes y darle una mejor orientación. Materiales que impiden la visualización radiográfica como el metal, resistencia o fragilidad de los mismos materiales. Al perforar una corona, uno de los mayores riesgos es que se fracture la porcelana o que se descemente la corona. Y la necesidad de ser conservadores, la necesidad de tener que hacer la apertura tan pequeña como sea posible, por lo mismo, para intentar conservar la porcelana y que no se descemente la corona al debilitar mucho el muñón. Aquí tenemos un caso perfecto que nos muestra cómo la raíz tiene una inclinación, por ejemplo en ese incisivo lateral inferior, y la corona tiene otra inclinación diferente. Este es un caso de la doctora Paula Villa, donde está haciendo unos accesos endodónticos a través de unas coronas completas que hacen parte de un arco completo de prótesis fija. De esta manera podemos lograr hacer unos accesos muy conservadores, llegar al conducto y hacer una endodoncia mínimamente invasiva.
Retratamiento selectivo. ¿Qué es esto del retratamiento selectivo? Yo estoy seguro que ustedes lo han escuchado. Esto lo publicaron en el 2015 como un enfoque novedoso. Y es que normalmente nos habían enseñado, siempre pensábamos que el retratamiento era todo o nada. Es decir, que hacíamos, repetíamos todos los conductos o no repetíamos ninguno. Pero que no íbamos a repetir solamente el de la lesión periapical. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, esto es lo mismo que nosotros hacemos en microcirugía endodóntica. Cuando nosotros tenemos un molar inferior, un molar superior, supongamos, con endodoncia normal, pero la raíz que presenta una lesión persistente en la mesiovestibular, nosotros no le hacemos normalmente cirugía a las 3 raíces, le hacemos solamente cirugía a la mesiovestibular, atacando el problema de esa sola raíz y dejando las otras 2 raíces como estaban, intactas, de una manera selectiva. Así que esto es como lo mismo, pero en el retratamiento. Y hoy en día, la imagenología tridimensional nos permite individualizar el análisis de cada raíz y logramos saber qué raíz tiene periodontitis apical y qué raíz no. Requisitos entonces para hacer un retratamiento selectivo: que la restauración esté en buen estado, que no haya caries. Tenemos que tener tomografía obligatoriamente para poder evaluar las diferentes raíces. Raíces previamente tratadas con buena endodoncia. Cavidad de acceso pequeña que minimice el daño de la restauración. Preservación e integridad estructural y la aceptación por parte del paciente. Miremos este caso. Este es un caso de un molar inferior. El paciente tiene sintomatología y tiene una endodoncia que se ve buena en la raíz mesial, pero se ve defectuosa en la raíz distal. Ahora, al análisis tomográfico, nos damos cuenta de que tenemos lesión en la raíz distal, pero que no hay lesión en la raíz mesial. Miren que en el plano coronal y en el plano sagital, en ninguno de los dos hay lesión en la raíz mesial. Ahora, si analizamos un poco más allá y vemos la dentina remanente, aquí donde está el círculo rojo, ustedes van a ver que la dentina remanente en la zona de peligro es mínima. Y si lo analizamos en este corte axial, vamos a ver que aquí en este conducto mesiolingual no hay absolutamente nada de dentina remanente. En el mesiovestibular hay muy poco y en el mesiolingual no hay nada. Así que si desobturamos allí, lo más probable es que generemos una perforación en banda. Mientras que el conducto distal sí tiene dentina remanente y tiene una lesión apical que está generando síntomas. El examen clínico confirma lo mismo que estamos viendo en el radiográfico y tomográfico, y en la palpación apical hay una sintomatología en la raíz distal, pero no hay sintomatología en la raíz mesial. Así que este es un buen candidato para el retratamiento selectivo. Y eso es lo que hacemos: repetimos solamente el conducto distal, no tocamos para nada los mesiales, y el paciente queda asintomático y continúa con su tratamiento protésico. Ahora miremos este caso, donde hay una buena endodoncia en la raíz mesial, buena endodoncia en la raíz palatina, pero no encontraron el conducto en la raíz distovestibular. Este caso se hizo entonces con navegación dinámica. Más adelante vamos a ver todo esto en detenimiento, pero lo que yo quiero que ustedes vean aquí es la aplicación del retratamiento endodóntico. Entonces aquí se está haciendo navegación dinámica para llegar justamente hasta la entrada del conducto distovestibular, que estaba muy obliterada y que no se había logrado encontrar en el tratamiento previo. Ahí llegan al conducto, miren el tamaño de la cavidad de acceso, mínimamente invasivo, a través de una buena restauración, y se logra tratar ese conducto distovestibular. Remoción de postes en fibra de vidrio. Para muchas personas es un dolor de cabeza remover estos pernos de fibra de vidrio cuando se fractura el muñón o cuando se quedan fracturados dentro del conducto, porque muchas veces es difícil diferenciar entre qué es fibra y qué es dentina. Y hay casos donde sí es difícil, hay casos donde es más fácil. Este artículo de la Australian Endodontic Journal es una optimización del protocolo de endodoncia guiada para la remoción de postes de fibra de vidrio. Aquí tenemos este caso: a este paciente le hicieron postes por todas partes, tiene 3 postes en el mismo molar, así que le hicieron tomografía, le hicieron el escaneo intraoral, hicieron una planeación para hacer un fresado con unas fresas de 1 milímetro de diámetro sobre cada poste de fibra de vidrio por desgaste. Entonces la idea era remover los postes
pulverizándolos por desgaste. Esta es la guía posicionada, una guía estática posicionada, bien realizada, y aquí están las cavidades que hicieron quitando esos pernos. Ahí se alcanza a ver que hay un poco de socavado, algo de socavado, y está la endodoncia a un lado. Si ustedes ven en las radiografías finales, pues nos encontramos con que tenemos unas endodoncias muy gruesas, lo que nos deja muy poca dentina pericervical y un riesgo muy alto de fracaso por fractura radicular. Ahora, miren este otro caso en donde vamos removiendo la fibra de vidrio, pero vamos viendo con el microscopio exactamente por dónde estamos tocando la fibra de vidrio con la punta ultrasónica. Y miren cómo va saliendo el polvillo, van saliendo las fibras del material, las fibras de vidrio. Ahora, si ustedes ven las imágenes de abajo, van a ver, así es como se ve el perno cuando llegó el paciente, se fracturó el muñón. Miren, cuando vamos en tercio medio, más o menos a la mitad de la longitud del perno retirándolo, yo todavía soy capaz de diferenciar por dónde va el perno y por dónde va la dentina. Y finalmente llegamos a la gutapercha de una manera muy centrada para que el rehabilitador pueda hacer su nuevo perno y continuar con el tratamiento de la paciente. Es decir, no siempre se requiere esto para remover pernos de fibra de vidrio, todos los hemos quitado, algunos son más fáciles de quitar que otros, algunos son más fáciles de diferenciar bajo el microscopio que otros. Métodos para realizar entonces una endodoncia guiada por computador. Básicamente tenemos dos métodos, tenemos la navegación estática y la navegación dinámica. ¿Cuál es la idea? Vamos a ver el paso a paso, tanto de la navegación estática como de la navegación dinámica, con varios casos, para que con la repetición de casos vaya quedando cada vez más claro la forma en que se hace y se vea mucho más amigable y mucho más cercano. Lo primero que necesitamos entonces es una tomografía. Una tomografía, y de esa tomografía necesitamos los archivos DICOM. DICOM quiere decir Digital Imaging and Communications in Medicine, que es como imágenes digitales y comunicaciones en medicina, que es el tipo de archivos con el que se hacen todas las planeaciones, tanto médicas como odontológicas, tridimensionales. Eso es lo que necesitamos entonces, necesitamos el DICOM de la tomografía, una tomografía de buena resolución, de buena definición. Recuerden que la alta definición comienza a partir de tamaño de voxel de 200 micras hacia abajo. La máxima resolución es de 76 micras. Y recuerden que entre más pequeño el field of view, la ventana, el campo de ventana, pues mucha más alta resolución podemos obtener. También necesitamos para estas guías estáticas un escaneo intraoral. Un escaneo intraoral es una impresión digital que se hace con un aparatico como este que están viendo ahí, que lo que hace es mandar un láser y tomar como múltiples imágenes con ese láser, múltiples imágenes, e ir reconstruyendo con un software tridimensionalmente lo que él está analizando. Entonces ahí vemos cómo va escaneando las caras de los dientes, tanto oclusales, linguales, bucales, hay que irlo pasando por todas partes y después él nos va reconstruyendo con un software tridimensionalmente, como ven ahí, cómo es ese arco. Ahora, este escaneo intraoral nos genera un archivo de extensión STL. STL viene de estereolitografía. Estereolitografía fue la primera tecnología que se utilizó para hacer impresión tridimensional. También hay quienes acuñan el término STL, le asignan a esas siglas el lenguaje de triangulación estándar, Standard Triangular Language, que es el sistema también o el lenguaje en el cual se comunican todos estos equipos tridimensionales. Ya una vez tenemos el DICOM y tenemos el STL de la impresión, hay que hacer un emparejamiento, lo van a encontrar como un match en los artículos, hay que hacer un emparejamiento, que lo que es el emparejamiento es señalar varios puntos, tanto en el DICOM como en el STL,
puntos comunes para que los dos archivos se sobrepongan el uno sobre el otro. Es decir, si yo voy a señalar, por ejemplo, la cúspide del canino izquierdo en un lado, la señalo en un archivo, después la señalo en el otro. Después hago lo mismo con otro punto anatómico que sea fácil de posicionar y después lo hago en el otro, sobreponiendo un archivo sobre el otro y logrando ese emparejamiento. ¿Para qué? Para poder llevarlo de ahí a un software de planeación. Un software de planeación que existen muchos, por ejemplo, Romexis, Blue Sky Bio, Mesh Mixer, entre otros. Hay unos que son de licencia pagada, otros que son gratis y que solamente, por ejemplo, el Blue Sky Bio es gratuito y te regala las primeras 3 impresiones y ya después a partir de la siguiente impresión, tú no pagas por jugar con el software, tú puedes jugar y planear todo lo que quieras, pero si vas a obtener el STL para mandarlo a imprimir, entonces ahí es donde hay que pagar, se paga por producto. Aquí tenemos este caso que me prestan el doctor Julián González y el doctor Rubén de la Rosa, que lo confunden mucho con el doctor Rubén Rosas, por eso este se llama Rubén de la Rosa, de este incisivo inferior calcificado, con una lesión y con una infección bien aguda. Aquí se está haciendo todo el proceso de planeación y lo que se hace es que se pone un implante. Nosotros estamos tomando las aplicaciones de implantes y las adaptamos a endodoncia. Un implante y se pone lo más delgado posible, de un diámetro de 1 milímetro. En el software se cuadran todas las medidas y se le empieza a ubicar cómo queremos entrar al conducto. Una vez tenemos claro cómo queremos entrar al conducto, ya entonces se procede a diseñar la guía. Allí ya se está sobreponiendo la guía y ya la guía se puede empezar a pulir, se le puede quitar los sobrantes. Hemos visto que no es necesario hacer guías muy amplias de toda la arcada, que con tomar un par de dientes a cada lado del diente de interés es suficiente. Se le hacen unas ventanas para estar chequeando la adaptación. Estas ventanitas que ustedes ven acá son para chequear la adaptación a los dientes, que debe ser precisa y debe ser de manera pasiva. Y ya, después de que tenemos la guía diseñada y aprobada, pasamos a la producción de la misma. Vamos a pasar a la impresión. Para esto necesitamos una impresora 3D. Aquí todo se va haciendo paso a paso y así como la tomografía era de alta definición, el escáner tenía que ser un escáner bueno, de muy alta definición. La impresora también tiene que ser una impresora de alta definición, por ejemplo, como estas Formlabs. Hay otra marca de impresoras que es muy buena también, se llama Stratasys. Es importante que sean este tipo de impresoras de alta definición que utilizan unas resinas que son muy confiables dimensionalmente y que son biocompatibles también, porque esto nos permite que haya muy poca distorsión o ninguna distorsión y que logremos tener la precisión que buscamos. Recuerden que aquí no estamos hablando de implantes, que si usted se desvía 1 milímetro o medio milímetro para un lado con un implante, puede que no haya mayor problema, sino que estamos hablando de conductos. Y aquí desviarse medio milímetro para un lado o para el otro puede ser la diferencia entre hacer un socavado, una perforación o encontrar el conducto radical. Así es como imprimen estas impresoras, van imprimiendo esa resina y la van fotocurando a medida que la van sobreponiendo por capas. Una vez tenemos ya la guía impresa, a esta guía hay que ponerle un anillo metálico o un slip, que como ustedes vieron se hizo desde la planeación. Este slip generalmente siempre tiene 5 milímetros de diámetro y 5 milímetros de altura. Entonces esos 5 milímetros hay que tenerlos en cuenta para la longitud de nuestras fresas también. Porque si yo sé que desde incisal hasta el conducto hay 14 milímetros, a eso le tengo que sumar otros 5 milímetros del slip o del anillo, ya estaríamos en 19 milímetros y ya después ahí va la cabeza de la pieza de mano. Y si mi fresa no mide por lo menos eso, yo no voy a llegar al conducto. De ninguna manera. Y una vez tenemos la guía impresa, entonces ahora sí pasamos a la parte clínica. Pasamos al paciente. Miren que todo esto lo hemos hecho digitalizando primero al paciente. Digitalizando al paciente y metiéndolo en la computadora. Es decir, primero le tomamos la tomografía y el DICOM, y ahí ya tenemos las estructuras óseas. Luego le tomamos el escaneo intraoral, y allá tenemos los dientes y los tejidos blandos. Todo esto lo unimos, le hacemos el emparejamiento y lo llevamos al computador. En el computador ya tenemos nuestro paciente y empezamos a jugar y a diseñar. Luego pasamos al proceso de producción,
Y ahora ya vamos a volver otra vez a ver al paciente para hacer el procedimiento clínico. Ahí vemos el asentamiento perfecto de la guía y se empieza el proceso hasta que se encuentra el conducto. Ahí ven cómo drenó el absceso y luego pudieron terminar el tratamiento endodóntico. Vamos a empezar entonces a ver estos casos de guías estáticas. Miremos este primer caso donde tenemos este paciente con ortodoncia. Es una pregunta muy frecuente también. ¿Y si el paciente tiene ortodoncia, se puede hacer este tipo de guías? Sí. En el software se puede hacer, se pueden esquivar todos estos brackets o todos estos aditamentos para poder hacer que la guía ajuste bien. Ahí vemos el asentamiento de la guía. El asentamiento tiene que ser perfecto. Tiene que ser perfecto y que no tenga usted que estarla presionando porque entonces bascula de un lado o bascula del otro. No, tiene que ser perfecto, pasivo. Luego hacemos una marcación en el esmalte con un grafito o una mina de portaminas. Allí queda la marcación para proceder a hacer un fresado allí con una fresa de diamante pequeña. Las fresas que tenemos cortan muy bien en dentina, pero no cortan en esmalte. Entonces, para cortar el esmalte, usamos una fresa de diamante pequeña en donde marcamos con el grafito. Ahí estamos utilizando la fresa. Luego ya tenemos la fresa y la guía. Vamos y las posicionamos y empezamos a fresar ya con estas fresas de baja velocidad que cortan muy bien en dentina. Rápidamente llegamos al conducto. Esto es en cuestión casi que de segundos. Mientras tanto, estamos sosteniendo la guía siempre con dedos a los lados. No podemos dejar que la guía se mueva. La estamos sujetando con nuestra mano no operatoria. Y miren el tamaño de la cavidad, muy conservador. Y así queda ya la endodoncia terminada. Miremos este otro caso. Este paciente iba para ortodoncia, pero tenía una coloración en este diente y lo mandan para valoración. Tenemos una descoloración en este diente y hacemos una tomografía, es lo primero que hacemos, y nos damos cuenta que el conducto está calcificado. Ese conducto tan calcificado en ese diente corto, paciente que ya tuvo ortodoncia, que va para su segunda ortodoncia, y miren la periodontitis apical que tiene. Entonces, esta periodontitis apical fácilmente se soluciona con cirugía y se acabó, no tenemos que hacer ningún acceso cameral, pero el paciente tiene un cambio de color. Entonces, eso es lo que nos lleva a pensar en que es mejor hacer la endodoncia guiada y posteriormente poderle hacer el aclaramiento interno. Esta es la guía que hacemos. De la misma manera como vieron la primera. Y pasamos a la producción. Una vez tenemos la guía ya física, vamos a posicionarla. Vemos que se ajusta bien. Hacemos la marcación con el grafito primero. Luego pasamos a nuestras fresas, que en este caso son de 0.9 milímetros de diámetro, menos de 1 milímetro. Tomamos nuestra guía y vamos a fresar. Miren que hacemos un aislamiento a distancia. Esto es importante también. El aislamiento se hace a distancia para que no interfiera con el asentamiento de la guía. Esto se puede hacer con o sin el aislamiento. ¿Yo qué recomendaría? Hágalo inicialmente sin aislamiento, como cuando empezamos a hacer endodoncia. Hágalos inicialmente sin aislamiento. Y ya cuando usted va teniendo más confianza en la técnica, ya lo puede empezar a hacer con aislamiento. Eso sí, es importante. No hacer ningún complemento al aislamiento con resinas fluidas o dique líquido o cosas así que puedan alterar el asentamiento de la guía. Si tiene algún puntico por donde está entrando saliva, lo deja para después. Vamos a fresar, encontrar el conducto y ahí sí ya haga todos los complementos al aislamiento que quiera, póngale el dique líquido, lo que le quiera poner y continúe con su trabajo en el conducto. Aquí un problema, una cosa brincando. Bueno, ahorita seguimos. Se procede a fresar. Miren que mientras yo estoy fresando, mi auxiliar está aquí tratando de hacerme algún tipo de irrigación porque las guías estáticas impiden la irrigación, tratando de refrigerar de alguna manera la fresa. Luego encontramos el conducto, hacemos la medición electrónica y miren el tamaño de la cavidad. Miren que aquí, ya cuando ya encontré el conducto, ahora sí aplico el dique líquido, hago todas
los ajustes que quiera mi aislamiento para que no me entre ni una gota de saliva y completar el tratamiento endodóntico. Pero antes no lo puedo hacer porque me puede alterar el asentamiento de la guía. Confirmamos la conductometría con radiografía y luego terminamos el tratamiento endodóntico de manera rutinaria. Miremos este otro caso. Ya. Esta paciente tiene una paciente periodontal de un referido al periodoncista que la atiende desde hace muchos años, tiene su periodonto reducido, va bien, pero ahora este diente presenta necrosis pulpar y presenta una obliteración marcada completa de la cámara y una obliteración marcada del conducto radicular. Hacemos una tomografía y en la tomografía nos encontramos con que no son uno sino dos conductos y que la cámara de pulpar o prácticamente la bifurcación viene a estar casi en tercio medio radicular, ahí, y luego se divide en dos y vuelve y termina en un solo conducto. Y hay que llegar hasta allá. ¿Sí? Ahora es importante, recuerden que nosotros vamos en línea recta, nosotros vamos a llegar a este punto. No vamos a llegar primero a un conducto y después la guía nos va a llevar al otro conducto, no. Llegamos a este punto y ya de ahí, sálvese quien pueda, ya cada uno tiene que empezar a luchar con la anatomía de manera común y silvestre. Miren, hay que bajar 11 milímetros para llegar hasta ese punto. Planeamos la guía. En este caso, las anteriores que ustedes han visto las hemos diseñado con Romexis. Este caso específico lo hicimos con Blue Sky Bio, que es otro sistema que manejamos, el que les conté que era gratuito. Miren que hacemos una planeación muy similar. Estos candaditos que ustedes ven acá es cuando uno ya tiene lista la localización del camino de entrada para que no se le mueva por error. Hacemos el aislamiento a distancia, asentamos la guía, marcación con grafito. Ahí está el punto donde vamos a hacer el fresado con pieza de alta velocidad. Ahí ya hicimos el fresado. En este caso, utilizamos fresas de 0.75 milímetros porque el ancho mesiodistal del diente es muy delgado y no queremos debilitarlo. Pasamos a la guía y miren el tamaño de la cavidad de acceso. Una endodoncia muy conservadora. Estamos en el conducto, estamos en un conducto. Lo instrumentamos y después nos dedicamos a encontrar el otro conducto y total no pudimos acabar la endodoncia en esa cita. Entonces en una siguiente cita, miren que ya no hicimos el aislamiento a distancia, sino que lo hicimos en un solo diente, el que estamos tratando. Obturamos ese otro conducto y después obturamos el otro. Y miren que no ampliamos la cavidad de acceso. Tratamos de hacerlo a través de la misma cavidad de acceso y logramos tratar toda la anatomía completa. Ahora vamos a empezar a hablar de la navegación dinámica. La navegación dinámica es una tecnología más reciente, un poco más reciente, que lo que hace es mostrarnos tridimensionalmente sobre una tomografía por dónde estamos fresando, sea en el hueso o en el diente de un paciente. Este libro se lo recomiendo, se llama Digital Dentistry Science and Clinics. Tuvimos la fortuna de participar en la escritura del capítulo 8, que es aplicaciones digitales de la endodoncia, junto a grandes autores como la doctora Antonieta Bordón, el doctor Francesa Vela, el doctor Matthew Chesney, el doctor Cyril Pérez, en fin, fue un capítulo muy bonito. A nosotros nos tocó hablar de la parte de la navegación dinámica precisamente en endodoncia y pues tuvimos el honor de estar aquí, así que les recomiendo que lo consulten. Para esta, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos la tomografía. De la tomografía también necesitamos el DICOM. No necesitamos el escaneo intraoral, pero sí necesitamos un sistema de navegación dinámica. Del que yo les voy a hablar aquí o el que yo utilizo es este que es Navident, que es el que tengo en mi consulta. Existen otros que es de los que les voy a hablar ya a continuación. Entonces, el Navident
pertenece a una empresa que se llama ClaroNav y no empezó como Navident, de hecho él empezó como Navient, así como lo ven acá, Navient sin la D. Ent era por Ear, Nose and Throat, que es la forma como se llama otorrinolaringología en inglés, y la N también por Neurology o neurología, porque sus primeras aplicaciones fueron para otorrino y para neurología, para hacer cirugías guiadas, como ven acá, ya fuera en las vías aéreas o en el cerebro. Y existen otras tecnologías diferentes de sistemas de navegación dinámica. Una es la que yo conozco, que es el Naviden. También he tenido la oportunidad de conocer el XGuide, y existen otras marcas que también seguramente son muy buenas, pero las dos más reconocidas en odontología son Navident y XGuide. Entonces, ¿de qué consta un aparato de estos? Que generalmente todos son muy similares. Una fuente de luz, unas cámaras, que son dos, ven en estéreo, cámaras estereoscópicas, así como vemos nosotros en estéreo. Un laptop o un computador personal en donde va la tomografía más el software de la navegación dinámica. Y tenemos además unos aditamentos que ponemos en el paciente. Por ejemplo, al paciente le ponemos esta diadema cuando vamos a trabajar en el maxilar superior, o le ponemos un sensor en el maxilar inferior que va pegado a los dientes cuando vamos a trabajar en la mandíbula. Y también utilizamos unos sensores de posicionamiento del instrumento. Este instrumento puede ser una pieza de mano de alta velocidad, de baja velocidad, un ultrasonido, un piezo quirúrgico, puede ser cualquiera de estos. Aquí vemos cuando vamos a trabajar entonces en el maxilar superior podemos usar la diadema, y cuando vamos a trabajar en la mandíbula podemos utilizar el jaw tracker que va adherido a los dientes. Y también tenemos este tracer tool o herramienta para trazar, que es con la que hacemos un mapeo de la dentición del paciente, como les voy a mostrar a continuación. Este mapeo nosotros vamos a seleccionar en el maxilar en el que vamos a trabajar, vamos a seleccionar mínimo 3 puntos para hacer ese tracing o ese trazado. Esos 3 puntos, como les dije, mínimo 3, pero pueden ser 4, 5, entre más puntos, más precisión. Cada uno de esos puntos, al hacer el mapeo, se va a multiplicar por 100. Entonces, si usted señaló 3, no van a ser 3 puntos, sino 300 puntos sobre los cuales el objeto se va a ubicar, el software se va a ubicar. Y se va a hacer una idea de cómo es espacialmente ese maxilar del paciente. Entonces, veamos aquí un caso, conducto obliterado, que uno lo ve y uno dice, bueno, yo a en este punto, a este punto yo me arriesgo y yo le entro con la experiencia clínica que tengo. Pero los pacientes, el papá de la paciente especialmente, era una paciente universitaria, venía buscando la mínima invasión y la navegación dinámica. O sea, él venía referido ya para navegación dinámica porque quería que el acceso no tuviera ningún tipo de desviación y que fuera lo más pequeño posible para tratar de darle larga vida al diente de su hija. Así que eso hicimos. Estas son las medidas que tomamos de la tomografía diagnóstica. Y aquí empezamos el proceso. Lo primero es que se traza este arco del paciente y esto nos da una vista panorámica. Esta vista panorámica ya nosotros la miramos y definimos si la aceptamos o no, verificamos y ahora adicionamos un implante. Ese implante lo adelgazamos hasta que quede de 1 milímetro de diámetro y lo ubicamos que nos quede en los 3 ejes del espacio, muy derechito hasta el conducto radicular. Ya es nuestra decisión si incidimos o no sobre el borde incisal. Como ustedes se van a dar cuenta, yo siempre evito el borde incisal y lo corro un poco hacia palatino para evitar hacer algún tipo de muesca o de cavidad al borde incisal, porque en realidad, pues aunque eso se puede restaurar con una resina y no pasa nada, pues al paciente no le va a gustar mucho. Terminamos de hacer la planeación y vamos al rastreo. Entonces aquí calibramos el rastreador
y empezamos a, sobre los puntos señalados, ir haciendo ese mapeo que es como ir tocando el diente por todas sus caras con ese instrumento. Miren que cada uno se multiplica por 100 y esto nos da en este caso 300 puntos de geolocalización del aparato sobre el maxilar del paciente. Luego hacemos un chequeo de precisión. El chequeo de precisión para endodoncia debe ser de -3 a 0.3 milímetros. Para implantes se acepta de -5, de -0.5 a más 0.5. Luego calibramos el eje de la pieza de mano, en este caso, y luego la punta de la fresa. La fresa de pequeño diámetro, y hacemos el chequeo de precisión también. Eso es lo que estamos haciendo allí, y comenzamos la navegación dinámica. Y es que nos vamos metiendo por donde hicimos ese camino o donde pusimos ese implantecito. Pero vamos a ir mirando acá. Vamos a ir mirando esta diana o este tiro al blanco, o como le quieran decir. Ahí es donde nos vamos a ubicar. Vamos a ubicarlo lo más centrado posible hasta llegar finalmente al conducto radicular. Y este fue el resultado final de la endodoncia. Ahora, también me preguntan muy frecuente, bueno, y con esas cavidades tan pequeñitas, ¿sí se puede hacer aclaramiento interno? Este es el caso de la paciente, también tenía su diente pigmentado. Este es el tamaño de la cavidad que se hizo con ese acceso que ustedes acabaron de ver ahí, y a través de ese acceso tan pequeñito se logró hacer el aclaramiento interno, y miren el resultado del aclaramiento. Es decir, no hay que hacer grandes cavidades para que el perborato de sodio o el agente blanqueador de su elección surta el resultado esperado. Miremos este otro caso. Este es un caso ya así mucho más complejo. Si ustedes se fijan, tenemos el conducto en el tercio apical. En el tercio apical empieza, y fuera de que empieza en el tercio apical, tiene una división, tiene una salida hacia vestibular y otra salida hacia palatino a este lado. Entonces es un conducto 1-2 y que inicia prácticamente en el tercio apical. También una paciente con cambio de color. Hay que entrar 15 milímetros prácticamente para llegar hasta el conducto desde el borde incisal. Y este es el proceso. Entonces insertamos la tomografía, hacemos el arco. Miren que esto es un campo pequeño. Esto nos da la vista panorámica. Revisamos bien, vemos que sí quedemos a gusto, la aceptamos y vamos a insertar el implante. Lo adelgazamos a 1 milímetro de diámetro y vamos a ubicarnos tridimensionalmente para hacer el acceso. Ahí nos estamos ubicando en los 3 ejes del espacio. Lo alargamos un poco. Yo siempre trato de entrar por lo menos 1 milímetro en el conducto para no ir a quedar por fuera. Siempre trato de ingresar 1 milímetro en el conducto. Ahí se ve el render tridimensional del acceso. Y procedemos a hacer la calibración del instrumento de rastreo. Y vamos a escoger los puntos. Un punto ahí en la cúspide del canino, otro punto en vestibular del lateral y otro punto en el borde distal del central opuesto. Vamos tocando los dientes por todas las caras, cada uno se va multiplicando por 100. Eso es lo que vamos haciendo, tocando el diente por todas sus caras con la herramienta. Y estamos listos para verificar la precisión. Verificamos la precisión y ahora sí pasamos a calibrar el taladro o la pieza de mano y luego la fresa. Chequeamos la precisión nuevamente y comenzamos la cavidad. Y lo mismo, volvemos a mirar específicamente en la diana
o en el tiro al blanco o en el objetivo para hacer la cavidad de acceso. Ya enseguida vamos a ver este caso completo. Este es el caso completo. Ahí ven ustedes lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Y la división, cómo sale un conducto hacia bucal y otro hacia palatino. Aquí se midió más abajo del borde incisal, por eso da menos distancia. Cambio de color de la paciente. Vamos ubicando el implante tridimensionalmente de 1 milímetro hasta llegar 1 milímetro dentro del conducto. Y comenzamos la navegación. Ya ustedes vieron toda la planeación. Miren cómo se va haciendo la navegación. No es en un solo intento, no tiene que ser en un solo intento. Uno puede parar, limpiar la presa, irrigar, volver a seguir profundizando hasta que llegamos al conducto. Encontramos un conducto, pero nos toca dar otra cita para encontrar la salida del otro. Ahí está uno obturado y el otro no. Y ahora ya se termina la obturación de los dos. Y miren cómo quedó la endo 2. Muy bien. Pasemos a este otro caso. Miren este incisivo. Se le ve algo por acá. En esta zona se ve algo. No mucho, pero algo se ve ahí. Ah, bueno, este es el mismo, perdón. Para que ustedes vean la secuencia. Y las dos salidas. La salida vestibular y la salida hacia palatino. Pero miren aquí lo bonito es cómo había lesión apical y cómo aquí ya hay una reparación casi completa de la lesión en este seguimiento. Miren la reparación de la cortical vestibular y la reparación de la periodontitis apical. Miremos este otro caso, un incisivo central muy delgado, más delgado de lo normal para hacer un incisivo central, y un conducto que comienza en la unión de tercio cervical con tercio medio prácticamente. Así que lo mismo, importamos el DICOM, colocamos nuestra vía de acceso, un implante de 1 milímetro de diámetro, lo ubicamos tridimensionalmente, entramos 1 milímetro en el conducto y empezamos con el trazado nuevamente. Empezamos con el trazado. Y después hacemos el aislamiento. Miren que después de hacer el trazado se puede hacer el aislamiento y comenzamos con el acceso. Comenzamos con el acceso, mirando siempre la diana, y ahí encontramos el conducto y regamos, tomamos la conductometría y verificamos que estamos en el conducto. El paciente está muy pendiente, está muy destrozado con esa situación y quedó muy contento con el resultado. Aquí está la conductometría y aquí está el tratamiento terminado. Miren lo conservadora de la cavidad de acceso. Miremos este otro caso. Tenemos acá esta zonita, que es lo único que se ve de conducto. Hacia coronal no se ve nada más y hacia apical tampoco es que se vea mucho. Y tenemos esta lesión un poco envolvente en esta zona. Y en la tomografía nos damos cuenta de muchas cosas. Primero, que el conducto está muy obliterado. Aquí es donde habría como una especie de camarita. Y aquí esto se divide en dos. Una salida para acá y otra salida para acá. Pero fuera de eso tiene un conducto lateral en tercio medio de gran calibre, responsable de esta lesión
lateral. Aquí está entonces la navegación del caso. Insertamos el implante, lo adelgazamos. Miren que vamos cada vez familiarizándonos más con el protocolo. De tanta repetición va uno viendo, bueno, es que eso es lo primero que se hace, después aquello, y ya lo va uno viendo como más natural y como más cercano. Lo ubicamos tridimensionalmente. Entramos, como les digo, siempre 1 milímetro dentro del conducto. Para estar seguros de que estamos allí. Y hasta ahí vamos a llegar. Hasta ese circulito que se ve ahí, hasta ahí vamos a llegar. Ya encontrar los otros 3 salidas que tiene el conducto ya depende de uno. Ya eso no se lo podemos dejar al sistema, no lo podemos dejar al software. Hasta ahí es hasta donde nos va a llevar, línea recta hasta esa zona, que es un circulito de conducto en esa zona. Y vamos otra vez mirando la diana o el tiro al blanco y tratamos de irnos muy derechitos por ahí. Miren que aquí yo estoy con pieza de alta velocidad, el auxiliar me está aspirando todo el tiempo, es decir, la irrigación no se ve impedida. Aquí es importante notar cómo nos va mostrando la desviación en grados y aquí nos va mostrando la profundidad que nos falta para llegar al conducto. Como si fuera un localizador, según lo planeado, nos va mostrando cuántos milímetros, en este caso 2 punto algo, nos falta para llegar al conducto. Finalmente encontramos el conducto y esto es lo que ustedes ven como resultado final. Aquí está la conductometría de uno solo, pero hubo que hacerle 2 citas a este paciente, 3 citas me parece que fue, para lograr encontrar estas 2 terminaciones y limpiarla lo suficiente y lograr que fluyera el suficiente material de obturación por allí también, a través de un acceso muy pequeño. Miremos este otro caso, este es de la doctora Paula, conducto, un diente con cambio de color, conducto muy obliterado, antecedentes de ortodoncia. Aquí está la planeación que se hizo en el sistema de navegación dinámica. Aquí está el Yaw Tracker, que también se puede utilizar para el maxilar superior, y aquí está la navegación. Primero haciendo el tracing, mire que aquí en este caso fue un campo amplio, los que ustedes vieron conmigo fueron campos más pequeños, y ahí se está haciendo el trazado de varios puntos. Se está haciendo el trazado. En este caso fueron 4 puntos. Se chequea la precisión. Ahí se está checando la precisión. Recuerden, de menos 0.3 a más 0.3. Luego seleccionamos el sistema de fresado. En este caso, las SSY las utilizamos mucho, que tienen sistema de anteriores y de posteriores. Y van a ver el tiempo real que se tardó esta navegación, que fue de 6 segundos con 36 centésimos. Este pedazo no está editado, es para que ustedes vean el tiempo real que se tardó llegar al conducto. Perdón, fueron 6 minutos y 36 segundos.
incluyendo la calibración y el trazado. Aquí se está calibrando una nueva fresa y se continúa. Ya cuando empiezan amarillos porque falta 1 milímetro y cuando llega a rojos porque ya se llegó al conducto. A veces hay que llegar hasta el rojo, a veces uno para en el amarillo y ya llegó. Que recuerden que siempre nos metemos 1 milímetro dentro del conducto. Y aquí está la conductometría y la obturación final, donde ven que fue un acceso y una conformación muy conservador. Aquí tenemos otro caso complejo. Miren que comienza el conducto prácticamente en el tercio apical de un incisivo inferior muy delgado mesiodistalmente. Ahí vemos la planeación. Miren, 2.3 milímetros de ancho mesiodistal. Y comenzó la planeación. Aquí está la secuencia y la culminación de la endodoncia. Otro caso más, resumido en esta diapositiva, a través de una corona protésica, miren la obliteración del conducto, aquí está la planeación, se encuentra el conducto y aquí está la obturación definitiva. Y miren lo conservador que fue ese acceso en la corona protésica. En este artículo del doctor Marco Aurelio Berciani, tuvimos la oportunidad de participar, nos pidió colaborar con estas figuras, y aquí aparece en este caso que les mostré ahora, de las múltiples salidas, y aparece este que les acabo de mostrar de la doctora Paula Villa, y el del retratamiento selectivo, que también es de la doctora Paula Villa. Así que nos sentimos muy honrados de participar en este artículo. Participaron pues grandes figuras como autores y participaron también grandes personajes como colaboradores, entonces por ejemplo el doctor Carlos Bóveda también. Aquí están los casos que les acabamos de presentar también. Miremos este otro caso, canino. Esta es la tomografía inicial. Está a 15 milímetros del conducto. La persona que lo estaba tratando intenta hacer el acceso ella misma y hace este socavado. Así es como le llega a Paula, con cemento temporal y con ese socavado en la nueva tomografía. Para corregir el camino se hace también, se hace con la navegación dinámica en este caso. Ahí está la planeación para llegar al conducto verdadero. Ahí está cómo se encuentra el conducto y se logra terminar la endodoncia y restaurar el socavado. Y nos acaban de publicar este artículo, esto está recién salido del horno, nos aceptaron ahora en febrero y lo publicaron en marzo en el Australian Endodontic Journal, de aplicación de la navegación dinámica asistida por computador en tratamientos endodónticos complejos, el reporte de 2 casos de conductos calcificados. Aquí están también un par de casos que ya les mostramos, que ya les mostré. Tenemos este que tiene las 2 salidas, la bucal y la bucal y palatina. Aquí está la descoloración y tenemos el incisivo inferior de la doctora Paula. Aquí están las 2 cavidades de acceso. Aquí están cómo quedaron los dientes después del aclaramiento interno. Miren cómo estaban pigmentados los dos y miren cómo quedaron ya después del aclaramiento interno. Y aquí está el seguimiento a 1 año, ambos con cicatrización completa de la periodontitis apical. Cicatrización completa de la periodontitis apical y la fotografía después del aclaramiento interno. Y aquí está la navegación dinámica del 1, perdón, la navegación dinámica del 1 y la navegación dinámica del otro, esquemáticamente. Los invito a que lo consulten en el Australian Endodontic Journal de marzo. Ahí lo hicimos la doctora Paula Villa en compañía del doctor Hugo Sousa, el doctor Sergio Antón y también con este servidor.
Dientes posteriores. También ha sido siempre como la inquietud y el interrogante de todos estos sistemas de endodoncia guiada. Este artículo se llama acceso endodóntico guiado en un molar superior usando un sistema de navegación dinámica. Este es el caso. No habían podido encontrar el conducto distovestibular. Aquí habían llegado de alguna manera a hacer algo de socavado, pero no habían podido encontrarlo. Y en este caso utilizaron el sistema XGuide de la compañía XNAP. Y aquí están viendo cómo hay que hacer la tomografía. Este tiene sus pequeñas diferencias, es muy similar al Navident, pero tiene sus pequeñas diferencias. Al paciente hay que mandarlo con este fiducial, que tiene un material de impresión por dentro, a tomarse la tomografía con el fiducial puesto. Ese fiducial tiene unos pines o unos microtornillos que reemplazan el trazado. Se tocan los tornillos y con eso se hace el trazado del paciente y no con las superficies dentales del mismo. Aquí está entonces la planeación. Aquí está la planeación de cómo van a llegar al conducto distovestibular. Y este XNAV lo que muestra es aquí también como una especie de diana o de tiro al blanco. Y tiene una pieza de mano que viene con el sistema, una pieza de alta velocidad que viene con el sistema. Y nos va mostrando en un monitor. Y miren que la operadora también está mirando el monitor, así como ustedes vieron que lo hacemos nosotros sin mirar al paciente, sino mirando el objetivo en el sistema de navegación. Aquí tenemos este caso de la doctora Paula, donde tenemos un conducto también distovestibular muy calcificado. Así le llega el caso. Ya habían encontrado ya algunos conductos, ya le había logrado encontrar el palatino, el mesovestibular 1, el mesovestibular 2, pero no encontraba el distovestibular. No se veía por ninguna parte. Es un segundo molar superior. Entonces hace la guía en el Navident. Ahí está la guía hasta la entrada del conducto que estaba en tercio medio radicular. Selecciona de las fresas de la SS White, selecciona esta, la de G4. Y aquí está la navegación. Este es el emparejamiento. En este caso se hizo también con escaneo intraoral para mejorar la precisión. No es necesario, pero en este caso fue una opción, es opcional. Sobre todo en los casos en los que hay muchas restauraciones metálicas, para tratar de disminuir un poquito ese ruido. Y se comienza la navegación hasta encontrar el conducto distovestibular. Y este es el resultado final. Ahí está el conducto distovestibular. Si ustedes ven la radiografía, uno lo ve como muy distal, y es que efectivamente estaba muy distal. Miren, la entrada no estaba por la cavidad pulpar o el acceso cameral que habían hecho originalmente, sino que estaba hacia el reborde marginal distal. A uno nunca se le hubiera ocurrido buscar en esa zona la entrada del conducto distovestibular. Esto lo logramos gracias a las aplicaciones digitales. Y esta fue la culminación de la endodoncia. Este era el distovestibular que estaba bien distal en el diente. Miremos este caso ahora. Es un primer molar superior. Esta paciente tiene coronas en los 28 dientes. Paciente con mucho metal también. Todas están bien adaptadas, un trabajo muy bonito, pero no se le ve ningún conducto. Se ve aquí el ligamento periodontal de la raíz palatina, pero no se ve conducto por ninguna parte y la paciente está sintomática. Esta es la tomografía. Si ustedes ven, el conducto distovestibular empieza, pero por acá en tercio medio. El mesovestibular medio parece empezar por acá, a este nivel. Y el palatino pareciera que empezara por acá, más arriba de la furca. Así que lo ingresamos también al software, hacemos la curva
buscamos el diente y en este caso no vamos a poner un solo acceso o un solo implante, sino que vamos a poner 3, uno para cada raíz, uno para cada conducto. Cuando muestro este caso me preguntan mucho, ¿y no tenía cuarto conducto? Sí, probablemente sí lo tenía. Pero aquí lo más importante era encontrar los 3. No se veía, en la tomografía la verdad no se veía, pero probablemente sí lo tenía. Pero con haber encontrado estos 3 y que la paciente le haya quitado los síntomas y que la hayan podido restaurar de nuevo, conservando la corona, pues era más que suficiente. Ya después se verá si de pronto llega a fallar en el futuro porque había un cuarto conducto, pues se le hará la microcirugía en su momento. Pero por lo menos la paciente está asintomática y con todas sus coronas en posición. Entonces ubicamos los 3 implantes y procedemos con el trazado para poder ubicar al software en el punto en el que estamos. Ven que estamos utilizando 4 puntos para mayor precisión, para tener 400 puntos de referencia. Verificamos la precisión. Ahora hacemos la calibración de la pieza de mano y de la fresa y comenzamos la navegación. Miren, vamos primero para el palatino. Vamos buscando el palatino y encontramos el palatino. Ahora vamos después del palatino, vamos para el disto vestibular. Vamos buscando el disto vestibular hasta que llegamos a la entrada del conducto disto vestibular. Y después, posteriormente, hicimos lo mismo en el mesio vestibular. Y así logramos pasar de esto a esto. Logramos hacer todas las endodoncias. Siempre nos íbamos desviando un poquito aquí en el palatino, pero logramos encontrarlo. Encontramos muy bien los vestibulares. Y como les digo, la paciente quedó asintomática, le volvieron a reparar su corona. Este fue el tamaño de la cavidad de acceso. Aquí es importante aclarar que antes de empezar la navegación, primero se hace una perforación de la corona convencional, se quita la porcelana, se quita luego el metal, y una vez llegamos a dentina, ahí ya comienza todo este tema de la calibración y de la navegación. Antes no. Este es un caso que queríamos hacer guiado también con guía estática. Hicimos la planeación y fuimos a imprimir la guía y resulta que la impresora con la que imprimíamos normalmente estaba en mantenimiento. Entonces decidimos utilizar otra impresora como de repuesto, que era una china. Por eso lo que les decía al principio, es importante que todo sea de alta calidad. Imprimimos en la china y obviamente ustedes inmediatamente se dan cuenta que la impresión no es la misma, que es un material diferente, que es un color diferente. La adaptación a pesar de todo se vio buena. Y como le pasa a uno en la mayoría de los casos, por exceso de confianza, porque uno ya siente que uno domina muy bien la técnica, pues decidimos arrancar con esta. Y arrancamos con esta y esto fue lo que pasó. Resulta que íbamos desviados. Íbamos desviados. Y mirando en retrospectiva, este desvío fue por la calidad de la impresión. Porque todo lo otro fue igual a como lo hicimos en todos los demás puntos y como lo hemos seguido haciendo a través del tiempo. Pero en este caso, el único eslabón diferente en la cadena era la impresora china. Y no solamente nos desviamos, sino que lo perforamos también. O sea, eso no estaba hasta ahí, estaba perforado. Entonces hubo que localizar la perforación, sellar la perforación y después encontramos el conducto ya con navegación dinámica. Vino la navegación dinámica al rescate y si se dan cuenta, siempre estaba quedando como socavadito lo que hicimos con la navegación dinámica. Y en estos casos, nosotros decimos aquí en Colombia el caso Catrasca, es como coloquialmente decir cagada tras cagada, porque primero hicimos nos desviamos, hicimos la perforación, luego intentamos ya corregir con la navegación dinámica, pero no me di cuenta que la fresa estaba haciendo un poquito esto. Estaba haciendo un poquito esto y eso hizo que desgastara un poco más hacia los lados y me quedara un poco socavado. Pero finalmente encontramos el conducto, resolvimos el caso, le aclaramos el diente a la paciente, le contamos a la paciente, porque siempre la mejor disculpa es la verdad. Le explicamos todo, la paciente quedó tranquila, viene a los seguimientos, quedó feliz con su diente aclarado.
pero uno queda muy aburrido con este tipo de casos. Esto es para mostrarles que esto no es infalible, que se requiere estar pendiente de muchas cosas y que casos como este nos pasaron muchísimo al principio, hasta que depuramos la técnica lo suficiente para poder mostrar todos los casos que les mostré ahorita y muchos otros que no he tenido tiempo de mostrarles. Pero para mostrarles que esto es la vida real, que no solamente se muestra lo bonito, que se muestra también lo feo, que así como se comparten las alegrías, se comparten las tristezas también. Finalmente resolvimos, y lo importante es saber cómo resolver ante la dificultad. Pero que no se dejen frustrar porque un caso no salió bien. Estas técnicas funcionan en la mayoría de los casos, son sumamente precisas, en la gran mayoría de los casos funcionan, como les voy a mostrar en la literatura a continuación, y que estos pequeños fracasos o piedras en el camino a veces no los frustren y no los aparten de la implementación de este tipo de tecnologías. Miremos estos estudios al respecto. Esto se llama precisión de la navegación dinámica asistida por computador comparada con los procedimientos estáticos asistidos por computador para las cavidades de acceso endodóntico. Un estudio in vitro. Aquí tomaron 10 dientes para cada grupo. Uno lo hicieron a mano alzada, otro lo hicieron con navegación estática, otro con navegación dinámica. Todos los de navegación dinámica y estática los encontraron, los de mano alzada no encontraron un par de conductos y otros lo perforaron. Y la conclusión es que la navegación estática y la dinámica no tenían diferencias significativas, con tendencia a mayor precisión con la navegación dinámica, pero siendo muy parejas. Ahora, normalmente la literatura que hay al respecto es de muy baja calidad, de muy bajo nivel de evidencia. La mayoría son reportes de casos como los que hemos tenido la fortuna de publicar. Sin embargo, ya hay suficiente material como para hacer una revisión sistemática al respecto en un journal tan importante como el International Endodontic Journal, que le hicieron ahora en el 2020. Y la conclusión, después de haber estudiado 280 artículos y de haber seleccionado 22, que son bastantes para una revisión sistemática, obviamente no se pudo hacer metaanálisis porque no había similaridad en las metodologías y en la estadística, pero encontraron que los procedimientos de endodoncia guiada son una técnica promisoria o prometedora que ofrece unos resultados altamente predecibles y un bajo riesgo de daño iatrogénico. Sin embargo, hay que interpretar esto con cuidado porque hay una evidencia limitada y de baja calidad, como les decía ahora. Y tenemos donde ya lograron hacer un metaanálisis, no solamente revisión sistemática, lograron incluir solo 13 artículos de los 262 que buscaron inicialmente, pero son bastantes, 13 para una revisión sistemática y metaanálisis, y encontraron una precisión con la navegación dinámica del 94.5%, una precisión con la navegación estática del 98.5%, es decir, un 4% de diferencia entre la una y la otra, siendo un poco más precisas la estática en este artículo, a pesar de que no hay diferencia estadística. Y lo otro interesante que encontraron es que los estudios in vitro lograron encontrar el conducto en el 96.2% de los casos, en el resto perforaron, pero en cambio en todos los casos clínicos publicados se ha encontrado el conducto en el 100% de los casos. ¿Por qué? Porque la gente realmente publica lo bonito, y segundo, porque una cosa es tener un diente en la mano y perforarlo sin estrés, y otra cosa es que sea de un paciente que se puede enojar, que puede demandar, que puede ser pues un problema mayor. Y aquí hay otros estudios para que ustedes vean simplemente que son similares y que encuentran cosas diferentes. Unos encuentran que es mayor precisión en la dinámica, otros encuentran que hay mayor precisión en la estática, pero en lo que sí concuerdan todos es que ambas técnicas son muy superiores a la mano alzada. Ventajas y desventajas entonces de las guías estáticas. Son muy precisas, son muy rápidas. Una vez ya uno va a hacer el procedimiento clínico es muy rápido. La técnica es mucho más independiente del operador, es decir, esto le lleva a uno la mano atada hasta llegar hasta el punto donde uno quiere llegar, pero sí es muy dependiente de que todos los pasos sean muy bien hechos y que sean con cosas de muy alta calidad. Desventajas: restricción visual del campo operatorio, yo no puedo ver el diente que estoy perforando en ningún momento porque la guía me lo tapa. Necesita hacer un match entre el DICOM y el STL necesariamente. Hay limitaciones en posteriores si el espacio interoclusal es limitado,
Y el tiempo, en este caso el tiempo ya se refiere al tiempo de la planeación, y a eso hay que sumarle después el tiempo de la impresión, que dependiendo de la impresora puede ser entre 40 minutos y hasta 2 horas, y eso después hay que hacerle otros fotocurados adicionales y unos pulidos, entonces eso puede ser casi que medio día de trabajo. Es una limitante también en las guías estáticas. Y en la navegación dinámica, las ventajas es que es precisa también, rápida planeación, como se dan cuenta, la planeación se hace en 5 minutos, básicamente mientras la anestesia le está haciendo efecto al paciente. Solo requiere de ICO, no tiene la necesidad de tener el STL, el escaneo intraoral también. Permite cambios durante el procedimiento, es decir, si yo durante el procedimiento digo, ya no quiero entrar con esta angulación, sino que me quiero enderezar un poquito de esta manera, lo puedo hacer, cosa que no puedo hacer con la estática, ya como se imprimió, y si de pronto no asentó bien, hay que volver a empezar. Desventajas, el costo del equipo, es un equipo costoso y que requiere cierta curva de aprendizaje porque hay que tener cierta habilidad para ir centrado en el tiro al blanco, pues, o en el objetivo que uno está mirando todo el tiempo, y más porque uno está mirando el computador y no está mirando el paciente, que es lo que uno normalmente hace. Pero esa curva de aprendizaje no es tan larga, se logra muy rápido. Muchísimas gracias. Eso era lo que yo traía para compartirles hoy. Muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Endodoncia, en especial al doctor Hugo Trujillo, al que conocí. Me pareció demasiado buena gente, muy querido. Tuvimos la oportunidad de compartir y estoy seguro que así es todo el resto de la Junta y todo el resto de los asociados. Les agradezco nuevamente por su paciencia y su amable atención y estoy disponible para cualquier pregunta o comentario que tengan.